Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy, como habréis visto por el título, vamos a hablar de algo que ha estado rondando por las redes sociales y que ha generado muchísimo revuelo. Sí, hablamos de Can Yaman, un actor que a muchos nos encanta, pero que al parecer, ha estado envuelto en una polémica bastante sonada. Y ojo que voy a intentar ser lo más objetivo posible y contároslo todo desde mi perspectiva, pero obviamente con respeto y sin entrar en juicios de valor demasiado fuertes. Antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si os gusta el contenido, si queréis estar al día de todas las novedades sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, los dramas y por supuesto de todos estos salseos que a veces nos encontramos. Activad la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, como muchos sabéis, es un actor turco que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años gracias a series como Erkenci Kuş y Dolunay. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en un auténtico fenómeno fan, especialmente entre el público femenino. Pero claro, la fama tiene su precio. Y uno de esos precios es la exposición constante a la crítica y al escrutinio público. En este caso, la polémica gira en torno a unas declaraciones, unas actitudes, y en general, un comportamiento que algunos consideran inapropiado, arrogante o incluso fuera de lugar. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues para empezar, se le ha criticado mucho por su actitud en entrevistas y eventos públicos. Hay quienes dicen que se muestra distante, poco receptivo, y que incluso llega a ser grosero con la prensa y con sus fans. Se han viralizado vídeos donde parece ignorar a sus seguidores, donde contesta de forma seca a las preguntas, o donde simplemente no muestra ningún interés en interactuar con el público. Esto obviamente ha generado muchísima controversia, porque muchos de sus fans, que lo idolatran y lo apoyan incondicionalmente, se han sentido decepcionados y dolidos. Han expresado su frustración en redes sociales, diciendo que esperaban un trato más cercano y amable por parte de su ídolo. Pero la cosa no queda ahí. También se le ha criticado por ciertas declaraciones que ha hecho sobre su vida personal y profesional. Hay quienes dicen que se muestra demasiado seguro de sí mismo, que presume de sus logros y que menosprecia el trabajo de otros. Se le ha acusado de ser egocéntrico y de no tener la humildad suficiente. Y luego, por supuesto, está el tema de bueno, no quiero ni nombrarla. Digamos que ha habido ciertas relaciones sentimentales que han sido objeto de debate y que han alimentado aún más la polémica. No voy a entrar en detalles porque creo que es un tema muy personal y que no deberíamos juzgar a nadie por sus decisiones amorosas. Pero sí es cierto que estas relaciones han contribuido a crear una imagen de Can Yaman como un hombre mujeriego, superficial y poco comprometido. Ahora bien, es importante tener en cuenta que todo esto son solo rumores, especulaciones y opiniones. No podemos afirmar con certeza que Can Yaman sea realmente así como lo pintan algunos. Al final, todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, y es muy fácil juzgar a alguien desde fuera sin conocer realmente su situación personal. Además, hay que recordar que la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te da muchísimas oportunidades y te permite vivir una vida llena de lujos y privilegios. Pero por otro lado, te expone a una presión constante y te obliga a vivir bajo el escrutinio público las 24 horas del día. Esto puede ser muy difícil de manejar y puede afectar a la salud mental de cualquiera. Por lo tanto, antes de juzgar a Can Yaman o a cualquier otra persona famosa, deberíamos ponernos en su lugar y tratar de entender las dificultades que conlleva su trabajo. Deberíamos ser más comprensivos y tolerantes, y evitar caer en juicios precipitados y simplistas. Pero volviendo al tema principal, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman a toda esta polémica? Pues la verdad es que ha optado por mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas al respecto. Ha evitado entrar en debates y ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Algunos interpretan esto como una señal de arrepentimiento y de humildad. Dicen que Can Yaman se ha dado cuenta de sus errores y que está tratando de cambiar su actitud para mejorar su imagen pública. Otros, en cambio, lo ven como una estrategia de marketing para calmar las aguas y evitar que la polémica siga creciendo. En cualquier caso, lo cierto es que Can Yaman sigue siendo un actor muy popular y muy querido por muchos. A pesar de las críticas y de los rumores, sigue teniendo una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente y que confían en su talento y en su potencial.
Y es que al final, lo que realmente importa es el trabajo de un actor, su capacidad para interpretar personajes, para transmitir emociones y para conectar con el público. Si Can Yaman es capaz de seguir haciendo esto, si es capaz de seguir entreteniendo y emocionando a la gente, entonces, la polémica quedará en un segundo plano y se desvanecerá con el tiempo. Ahora bien, también es importante que Can Yaman aprenda de sus errores y que trate de mejorar su actitud y su comportamiento. Debería ser más amable y cercano con sus fans, más humilde y respetuoso con sus compañeros de trabajo, y más consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en la opinión pública. Al final, la imagen de un actor es un activo muy valioso que hay que cuidar y proteger. Y Can Yaman tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes nombres del mundo del entretenimiento, pero para ello necesita aprender a gestionar su fama y a lidiar con la presión mediática. Así que en resumen hemos visto que Can Yaman ha estado envuelto en una polémica debido a su actitud en entrevistas y eventos públicos, a ciertas declaraciones sobre su vida personal y profesional, y a algunas relaciones sentimentales que han sido objeto de debate. Hemos analizado las críticas que ha recibido, hemos intentado entender su situación, y hemos reflexionado sobre la importancia de la humildad, el respeto y la responsabilidad en el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os haya ayudado a formar vuestra propia opinión sobre este tema. Recordad que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores cada día. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de Can Yaman? ¿Creéis que ha actuado de forma inapropiada? ¿Pensáis que se le está juzgando injustamente? Dejad vuestros comentarios abajo y debatamos juntos sobre este tema. Pero por favor, hacedlo con respeto y sin insultar a nadie. Y por último, os animo a que me sigáis en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde podéis estar al día de todas mis novedades. Os espero por allí. Y ahora sí, me despido por hoy. Os mando un abrazo enorme y os deseo un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Pero como esto es un tema jugoso, y sé que a muchos de vosotros os gusta profundizar en los detalles, vamos a adentrarnos aún más en esta controversia. Porque a ver, no es solo una cuestión de si Can Yaman es simpático o no. Hay capas más profundas que merecen ser exploradas. Para empezar, hablemos de esas entrevistas que han levantado ampollas. No se trata solo de un mal día. Algunos argumentan que hay un patrón de comportamiento que sugiere una falta de respeto hacia los periodistas y hacia el público. Circulan fragmentos de entrevistas donde, por ejemplo, se le pregunta sobre su preparación para un papel y responde con evasivas o con comentarios que suenan arrogantes. En lugar de hablar del trabajo duro del proceso creativo, parece que prefiere destacar su propio atractivo físico o su popularidad. Esto, claro, decepciona a muchos que lo ven como un actor con potencial, pero que no está aprovechando al máximo sus oportunidades. Además está el tema de cómo interactúa con sus fans fuera de la pantalla. Sabemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden acercar a los artistas a su público, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la toxicidad y la desinformación. Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha sido criticado por la forma en que maneja su presencia online. Algunos dicen que se enfoca demasiado en promocionar su propia imagen y que no dedica suficiente tiempo a interactuar genuinamente con sus seguidores. Otros lo acusan de borrar comentarios negativos o de bloquear a aquellos que expresan críticas constructivas. Esto, obviamente, no sienta bien a los fans que se sienten ignorados o silenciados. Y luego, claro, está el tema de las relaciones sentimentales. Como dije antes, no quiero entrar en detalles escabrosos ni juzgar las decisiones personales de nadie. Pero sí es importante reconocer que la vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de mucha atención mediática y que esto ha contribuido a alimentar la imagen de chico malo que algunos le atribuyen. Sus relaciones han sido muy públicas, con portadas de revistas y fotos de paparazzi que han alimentado los rumores y las especulaciones. Y aunque no es justo juzgar a alguien por con quién sale, sí es cierto que estas relaciones han contribuido a crear una narrativa que en algunos casos lo ha perjudicado. Pero ojo, que no todo es negativo.
También hay que decir que Can Yaman tiene muchos defensores que lo ven como una víctima de la envidia y de la mala prensa. Argumentan que es un hombre talentoso, trabajador y que se merece el éxito que ha logrado. Dicen que es una persona generosa y que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Y por supuesto destacan su atractivo físico, que es innegable. Estos defensores señalan que la fama es un monstruo que puede devorar a cualquiera. Dicen que es fácil juzgar a alguien desde fuera, pero que es mucho más difícil entender las presiones y las exigencias que conlleva ser una estrella de su calibre. Argumentan que Can Yaman está bajo un escrutinio constante y que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Y que en este contexto es fácil cometer errores y decir cosas que luego se lamentan. Además, algunos sugieren que hay un componente cultural en todo esto. Dicen que la forma en que Can Yaman se comporta puede ser vista como arrogante o distante por algunos, pero que en realidad es simplemente una expresión de su personalidad y de su origen cultural. Argumentan que los turcos tienen una forma de ser diferente a la de los occidentales y que es injusto juzgarlo con los mismos parámetros. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es Can Yaman un actor arrogante y superficial que se ha dejado llevar por la fama? ¿O es una víctima de la envidia y de la mala prensa que está siendo juzgada injustamente? Pues la verdad es que no hay una respuesta fácil. Como en casi todo en la vida, la verdad suele estar en un punto intermedio. Es probable que Can Yaman tenga algunas cosas que mejorar. Quizás deba ser más consciente del impacto que tienen sus palabras y sus acciones. Quizás deba ser más humilde y respetuoso con sus fans y con sus compañeros de trabajo. Pero también es importante reconocer que es un ser humano imperfecto y que tiene derecho a cometer errores. Y por supuesto es fundamental que nosotros, como espectadores y como consumidores de contenido, seamos más críticos y más responsables. No podemos creer todo lo que leemos o vemos en las redes sociales. Debemos contrastar la información, buscar diferentes perspectivas y evitar caer en juicios precipitados y simplistas. Al final, la polémica de Can Yaman es un reflejo de nuestra propia sociedad. Nos muestra cómo idolatramos a las celebridades, cómo las criticamos sin piedad y cómo nos dejamos llevar por los rumores y las especulaciones. Y nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos en todo esto. Así que la próxima vez que veáis una noticia sobre Can Yaman o sobre cualquier otra celebridad, os invito a que os paréis un momento a pensar. ¿Qué es lo que realmente sabéis sobre esta persona? ¿Estáis juzgando basándoos en hechos o en opiniones? ¿Estáis siendo justos y objetivos? Y sobre todo, recordad que detrás de la fama y del glamour hay seres humanos con sentimientos, con sueños y con miedos. Y que merecen ser tratados con respeto y con dignidad. Y ahora sí, después de esta reflexión profunda, me despido por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya resultado útil. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y compartir vuestra opinión sobre este tema. Me encanta leeros y debatir con vosotros. Y como siempre os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para vosotros. Os mando un abrazo enorme y os deseo un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.